7 de la mañana con 13 minutos y vamos a un tema que está preocupando a la ciudadanía en todo el país y es el alza de los delitos violentos, los homicidios, los secuestros, lo hemos visto durante esta semana. De hecho, en los últimos 14 días, solo aquí en la región metropolitana se han registrado 16 asesinatos, sumado además a los secuestros que están alcanzando ya las 118 denuncias en lo que va de este 2023. Sí, ¿qué se puede hacer ante esta crisis de seguridad? ¿Cuál puede ser la respuesta desde el Estado? Vamos con Dani Linares, que nos va a ayudar a profundizar en este tema, muy preocupante por cierto. Dani, buenos días. ¿Qué tal, Dani? Sin duda, las cifras que ustedes señalaban hablan por sí solas respecto a la situación que vive nuestro país en materia de seguridad. Vamos a analizar aquel escenario junto a Rebeca Zamora, directora de la Clínica Jurídica de la Universidad Central, además máster en criminalidad, para poder hablar de este punto, ¿no?, que preocupa debido al aumento más concentrado en el último tiempo de este tipo de hechos en particular. Sí, mira, nosotros en nuestro ordenamiento jurídico tenemos un marco de penas bastante amplio para este delito. Parten en 3 años y 1 día y pueden llegar incluso al presidio perpetuo. Depende mucho de si la retención de la persona es para la exigencia de una recompensa o si a propósito del secuestro además se comete un delito como el homicidio o la violación. Por lo tanto, el marco penal amplio para castigar estos delitos de manera efectiva lo tenemos. ¿Qué es lo que ocurre? Que lo que estamos viendo en el último tiempo con aumentos importantes, de hecho es parte del mensaje del proyecto de ley que se presentó en abril para aumentar estas penas, lo que estamos viendo es que está asociado al crimen organizado, o sea, a bandas que se comportan como verdaderas organizaciones, empresas criminales, y por lo tanto ahí no, digamos, subir las penas, y eso está acreditado, no necesariamente va a implicar que estos delitos van a disminuir, sino que más bien lo que hay que hacer con el crimen organizado es atacar dónde están los recursos, dónde están los dineros. En ese sentido, Rebeca, y me tomo de una frase del secretario del Interior que decía: ante el crimen organizado, el Estado debe estar organizado también, porque muchas veces las instituciones que son parte de esto, algunas de ellas no conversan entre sí, las policías, también el Ministerio Público. Hay un principio de coordinación en el Estado, por lo tanto las instituciones están obligadas a coordinarse. Ahora, seguramente lo que hace falta es una estrategia nacional en contra del crimen organizado, invitar a varios actores para que puedan dar su mirada y también al sector privado. Hoy día los privados son los que reportan operaciones sospechosas, los que reportan operaciones en efectivo, los que tienen sistemas de cumplimiento para prevenir que el crimen organizado lave sus ganancias, porque finalmente todas las ganancias que tienen que ver con un secuestro, ¿cierto?, los dineros que se puedan pagar lamentablemente por un rescate, etcétera, en algún momento van a tener que entrar al sistema formal. Y en eso los particulares son súper importantes para que puedan ayudar a alertar cómo se está moviendo el dinero. Por lo tanto, la estrategia internacionalmente más recomendada es inteligencia financiera para poder atacar dónde están esos recursos. Para que en definitiva no siga siendo lucrativo, no siga siendo un buen negocio, no se sigan lavando esos dineros e ingresando, insisto, al mercado formal y combinándose con actividades que son lícitas. Y en nuestra organización, digamos, para hacer el frente a esta situación, el sector privado no está muy involucrado, o sea, o no está siendo incorporado de esta manera, porque muchas veces, claro, hay hartas sumas de dinero, se habla de pagos por secuestros que son en efectivo, muy bien, pero claro, en algún momento esto va a entrar al sistema, ya sea por compra de bienes o por inversiones. Mira, la verdad es que Chile, dado que es miembro de la OCDE, durante varios años ha tenido distintas recomendaciones internacionales. Hace algunos meses se modificó la ley 19.913 que justamente creó la UAF y se refiere a la lucha contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo, y se incorporaron nuevos particulares que están obligados a reportar cuando dentro de sus actividades ellos detectan ciertas señales de alerta de que podría existir lavado o financiamiento del terrorismo. Eso lo tienen que reportar a la unidad de análisis financiero, y es esta unidad, ¿cierto?, que con inteligencia financiera podría eventualmente remitir esos antecedentes al Ministerio Público si es que determina que existen indicios efectivamente de la comisión de estos delitos. Ahora, esa es una recomendación que hacía, por ejemplo, incluir a las automotoras, una recomendación que hacía muchos años que se le había hecho a Chile y que demoró mucho en ingresar como sujetos obligados. Por lo tanto, yo diría que más bien, en lugar de excluir a los privados, hay que aumentar su participación en esto, en la prevención. Justamente son ellos, ¿cierto?, o a propósito de las actividades empresariales donde se mueven los recursos, y por lo tanto son los particulares los que pueden alertar al sistema de que eventualmente puedan existir estos delitos, generando incentivos, por supuesto. Rebeca, el marco legal, tú lo mencionabas al inicio, es bastante fuerte en esta materia respecto a las penas, pero también es efectivo poder conseguir las condenas necesarias con este marco normativo. Lo ejemplifico solamente con la ley antiterrorista, por ejemplo, dice que tiene un marco normativo bien potente, pero es muy difícil acreditar esos delitos. En este caso, con el secuestro, con este tipo de delitos del crimen organizado, ¿se puede utilizar ese marco?
A diferencia de lo que ocurre con esta ley, el secuestro está bastante bien, digamos, determinado, penalizado el alcance que tiene nuestra legislación. Por lo tanto, esas penas efectivamente se aplican. Hoy en día existen condenas, incluso por los tramos más altos, cuando terminan en delitos de violación o cuando terminan incluso en delitos de homicidio. Por lo tanto, esta idea de que hay que aumentar aún más el marco penal ya está acreditado, no funciona, no es la mejor estrategia. Puede servir para que las personas, ¿cierto?, que hoy día los índices nos muestran que tienen mucho temor de sufrir delitos, porque los delitos que están aumentando son los violentos, puede servir para que las personas tengan cierta tranquilidad, pero para el combate efectivo no nos va a servir. En realidad tenemos que enfocarnos en la prevención, en realidad tenemos que enfocarnos dónde están las ganancias del crimen organizado y atacar derechamente eso. Y en el caso de la organización policial, porque se hablaba también por parte de exministros del Interior, bueno, crear una cierta unidad encargada, ¿no?, de secuestro. Hoy Carabineros lo hace a través de Dipolcar, también la PDI a través de la VIP. Sin embargo, por instituciones separadas, ¿sería conveniente poder unificar esto en una sola institución? Evidentemente la especialización siempre va a ayudar, ¿no? Y creo que ahí también, digamos, nuestras instituciones que combaten el crimen y también el Ministerio Público tienen distintas alianzas internacionales de cooperación en materia de investigación. Por lo tanto, hay mucho partido que sacar a capacitaciones, a estrategias que han funcionado en otros países para que nosotros también podamos implementarlas. Entonces, en ese sentido, mientras más especializadas vayan siendo las unidades que van combatiendo distintos delitos, y además existe este apoyo internacional, porque hay otros países que vienen luchando de manera muy fuerte contra este tipo de delitos, creo que ahí podemos, digamos, mejorar la estrategia que hoy día tenemos. Y en el hecho en sí mismo, cuando se aplican las conversaciones, con este caso los captores, cuando se habla de poder entregar una suma de dinero, esas son situaciones que deben ser manejadas a nivel especializado por las policías. Aquí más bien, porque decía, por ejemplo, el caso de la Policía de Investigaciones, que muchas veces estas negociaciones son directamente con los familiares, con los afectados, y ahí se cede, ¿no?, al pago. Bueno, evidentemente cuando estamos hablando de delincuentes, de captores, de crimen organizado, no podemos confiar ni siquiera en que con el pago de una suma de dinero la persona va a ser liberada. Por lo tanto, es mucho mejor que se involucren, ¿cierto?, personas especializadas en ese tipo de negociación. Evidentemente es lamentable que se tenga que pagar un rescate y es una muy mala señal, ¿no?, porque en definitiva da la sensación que entonces se puede cometer el delito y que además va a ser muy lucrativo, pero también cómo no empatizar con las personas, ¿cierto?, que tienen a un familiar o un pariente secuestrado y que ven amenazada su vida. Pero en definitiva, si es que va a existir esa negociación, me parece que debiera siempre involucrarse a las policías. Lo que pasa es que también está la amenaza, ¿cierto?, de quien comete el delito de no involucrar, porque si no va a haber una consecuencia que es peor. En ese caso ahí debe ser más bien especializado el diálogo, aunque claro, decía, nada garantiza efectivamente que la persona pueda ser liberada pese a que exista un pago. El secuestro con extorsión es el caso más grave, ¿no?, sobre todo cuando hablamos del marco normativo que hoy día tenemos. Sí, ahí estamos hablando de penas que van desde los 5 años y un día a 15 años, por lo tanto son penas que de aplicarse no tienen ningún tipo de beneficio para efectos del cumplimiento de la pena, o sea, que sea condenado a una pena superior a 5 años y un día no va a poder cumplir su condena en libertad, sino que va a tener que cumplirla de manera efectiva. Por lo tanto, es un marco normativo, insisto, de los más altos que existe en nuestro ordenamiento jurídico. Cuando se comete otro delito más grave a propósito del secuestro, podemos hablar de presidio perpetuo. O sea, estamos hablando de los tramos más altos que tiene nuestro ordenamiento jurídico. Rebeca, muchas gracias por esta conversación, por acompañarnos esta mañana con, claro, la perspectiva, ¿no?, respecto a lo que podemos mejorar. Hay muchos espacios también de mejora, de análisis, lo ha reconocido también las propias autoridades del Ministerio del Interior. Importante incorporar a todos los actores en esta mesa para un escenario que es nuevo, que es distinto en nuestro país, pero de un delito que ha ido creciendo en el mundo, y Chile no escapa a aquello que es particular el del secuestro.